principalmente del intestino grueso. Esto porque igualmente en algunos casos pues, puede estar acompañado de lesiones en el ilion terminal. Y se va a caracterizar por deposiciones con mucosidades y sangre. Eh, pues esta enfermedad, este síndrome, va a estar causado principalmente por la citotoxicidad de algunas bacterias, eh, mediada por citotoxinas. Esta que, bueno, a diferencia del síndrome diarreico normal, pues que el otro está mediado principalmente por enterotoxinas. Este va a ser por citotoxinas que van a provocar la muerte de los enterocitos y así la adhesión e inflamación que se caracteriza. En etiología, pues vamos a poder dividir estas bacterias en dos grupos. A los productores de citotoxinas no invasivas y a los productores de citotoxinas invasivas. En esta categoría de no invasivos, pues vamos a tener a E. coli enteroagregativa, E. coli enterohemorrágica, que esta enterohemorrágica, como voy a explicar más adelante, pues va a ser uno de sus mecanismos de acción, pues va a producir una toxina parecida o similar a la que produce Shigella, Clostridium difficile, y en productores de citotoxinas e invasivas que se van a caracterizar por entrar a la célula y ahí provocar la citólisis, pues va a ser Salmonella, Shigella y Campylobacter jejuni. En la epidemiología general, pues vamos a encontrar que las disenterías van a formar el 15% de todas las diarreas. Vamos a encontrar que este no va a estar distribuido uniformemente, sino que la tasa más alta se encuentra en menores de 1 año. Y los menores de 5 años van a representar el 30% de todos los infectados. También vamos a tener que otro pico de infección van a ser los mayores de 60 años, que van a representar del 10 al 15%. En esta tabla de aquí nos demuestra la importancia de cada microorganismo dependiendo del grupo de edad. Vamos a ver que en los niños menores de 5 años, la principal bacteria que va a causar disentería va a ser Shigella, seguida de E. coli, Salmonella, Campylobacter, y ya en este recuadro pues solo se muestra que en las parasitosis, pues en tu mueva histolítica va a ser la causante de disentería en todos los grupos. En los niños mayores y adultos va a seguir siendo Shigella, entonces por eso su importancia, e igual por eso que voy a explicarla más detalladamente. En el caso de los adultos mayores, pues va a cambiar el agente etiológico. En este caso va a ser Clostridium difficile. Igual, más adelante voy a explicar que eso tiene relación porque en los adultos mayores pues ya se tiene más contacto con antimicrobianos y esto predispone pues que exista este microorganismo en la disentería. Entonces, aquí en esta tabla pues te va mencionando de mayor a menor la incidencia de estos microorganismos en la disentería. Como habíamos mencionado, en la diarrea, el síndrome diarreico, que los agentes bacterianos pues tienen un pico mayor en los meses calurosos y lluviosos. En este caso pues tienen sus picos entre julio y agosto. En esta tabla menciona algunas de las características de cada microorganismo. Pues vamos a ver que Shigella es uno de los principales productores de las enteritis agudas, la principal. Y pues cada microorganismo va a tener tiempos de incubación diferente. Esto es importante porque algunas veces eh, pues el inicio de la enfermedad pues va a ser más esto va a estar disminuido comparado con otros.
vamos a tener que Salmonella pues va a ser una zoonosis y esta va a ser la principal causa de disentería asociada con alimentos. Eh, pues va a tener un tiempo de incubación de 6 a 72 horas. Y vamos a ver que Escherichia coli pues van a ser 6 cepas diferentes, pero que algunas son productoras de enterotoxinas, las que mencionó mi compañera Dani la clase pasada. Y en este caso vamos a centrarnos en dos, que son las que les mencioné al principio, porque son productoras de citotoxinas. Entonces van a representar el 15 al 30% de las gastroenterias agudas que requieren hospitalización. Eh, Tenemos también a Campylobacter, que de igual manera es una zoonosis, y esta va a estar más frecuentemente relacionada en países desarrollados o en vías de desarrollo. Aquí lo que lo va a caracterizar es que va a tener un intenso dolor abdominal que puede confundirse con apendicitis aguda. De igual manera, pues algunas bacterias pues, pueden desencadenar alguna situación especial algún síndrome que es característica de esta, como en esta que puede desencadenar síndrome de Guillain-Barré. Y en la Escherichia coli, pues hay un síndrome que se le puede decir que es un tipo de complicación, que es el síndrome hemolítico urémico, que más adelante voy a mencionarlo. Y por último, Clostridium difficile, que va a ser la más frecuente en hospitales y asilos, y va a afectar principalmente, como he dicho, adultos mayores o inmunosuprimidos, que se relaciona principalmente con la toma de antibióticos de alto espectro, amplio espectro. Entonces, de igual manera, este es uno de los factores por los cuales los adultos mayores pues tienen más susceptibilidad a estas. Entonces voy a mencionar más específico de Shigella, que es la causa, como habíamos visto en las tablas, pues es la causa más común de disentería bacteriana. Las características de esta bacteria es que es un bacilo, es un anaerobio facultativo, es grado negativo, es intracelular, como habíamos dicho en la clasificación de invasivas o no invasivas, pues esta es una invasiva, y es inmóvil. En su epidemiología, pues esta bacteria va a causar, se estima que causa de 165 millones de infecciones al año en todo el mundo. Y esta no está repartida equitativamente en todo el mundo, sino que en regiones como Asia y África, pues se va a producir el 80% de los casos. La Shigella va a tener 4 serotipos, que van a ser S. dysenteriae, S. flexneri, S. bovidii y S. sonei. La más importante en este caso de disentería, pues va a ser S. dysenteriae. Vamos a ver que su principal reservorio, pues va a ser el intestino del ser humano. Y una característica de estas bacterias que provocan disentería va a ser que por lo general van a necesitar un muy bajo nivel de microorganismos para producir la enfermedad. En este caso, pues la dosis infectiva de Shigella es muy baja y se calcula que es menos de 100 microorganismos viables, son suficientes para producir la enfermedad. El principal modo de transmisión es el fecal oral. Y una cosa importante es que se ha demostrado que esta bacteria puede permanecer viable hasta 5 meses en superficies inanimadas. Entonces, por eso la importancia de lavar los alimentos y los demás utensilios que utilizamos, pues porque es una bacteria que sobrevive, tiene una gran capacidad para sobrevivir en el medio ambiente. En lo que es la fisiopatología de la Shigella, pues vamos a ver que estas se van a unir principalmente a las células M del intestino, que son células relacionadas con la inmunología. Esas van a procesar antígenos normalmente, pero a ser procesadas por el tejido linfático asociado a mucosa, que en este caso van a estar los macrófagos, pues esas van a ser capaces de sobrevivir a la lisis en estas. ¿Y qué van a provocar? Van a provocar que
que se lisen muchos de estos y van a liberar interleucinas, principalmente la 1 y la 8. Esto que va a provocar que vengan más células inmunológicas. Entonces, en este espacio donde está la bacteria con la capacidad de sobrevivir, pues se va a empezar a llevar signos de inflamación en el intestino, al tal grado que puede provocar úlceras o abscesos. Entonces, este mismo daño que se provoca en el intestino, pues va a provocar que la bacteria pueda entrar más fácilmente. Entonces, es como un círculo que va a provocar que la enfermedad se produzca más rápidamente. Ahora, como ya había dicho, esta bacteria normal, bueno, es inmóvil, pero tiene la capacidad de producir una proteína que le va a ayudar a que dentro de la célula infectada, en este caso de los enterocitos, pues va a poder utilizar su citoesqueleto de actina para formar como flagelos para ella o colas y así poder moverse y empezar a diseminarse en el intestino, como se ve en la imagen de aquí. Igualmente, como he dicho, esta bacteria pues va a ser, su citotoxicidad va a ser mediada por una toxina, que es la toxina FIGA, que como voy a mencionar adelantito, pues va a ser, su mecanismo de acción va a ser entorpecer la función ribosomal. Ahora, en esta parte de aquí, en lo que queda del mecanismo de fisiopatología, pues es como que una de sus complicaciones, porque en esta parte de aquí ya se produce la disentería por la muerte de los enterocitos. Ahora, en las complicaciones que va a pasar, pues la toxina va a salir del torrente sanguíneo y uno de sus principales lugares de daño va a ser el riñón. En el riñón, pues va a provocar un daño endotelial y como en el intestino, pues va a provocar una respuesta inflamatoria. Ahora se va a empezar a liberar citocinas que van a empezar como van a estar muy elevadas, pues van a empezar a provocar, ahora sí que estragos, pero por parte más de esta liberación de citocinas. ¿Y qué va a provocar? Principalmente una activación y consumo de plaquetas, que nos puede dar algún signo en el laboratorio de trombopenia, y al mismo tiempo va a activar la coagulación. Entonces, esto muchas veces, estos como microtrombos que se van a formar, no son lo suficientemente grandes muchas veces para ocluir una arteria completa, pero pueden provocar la obstrucción al paso de eritrocitos. Entonces van a empezar a dañarlos y va a provocar hemólisis. Entonces, al mismo tiempo que va a provocar isquemia, entonces va a empezar a fallar el riñón y se va a empezar como que a juntar la hemólisis con la uremia que de por sí hay. Entonces, a este proceso se le va a conocer como síndrome eh, hemorrágico urémico, ajá, hemorrágico urémico, que va a ser Hemolítico. hemolítico, sí, perdón, hemolítico urémico, que va a ser característico de la Shigella como de la E. coli enterohemorrágica. Y ya aquí para mencionar algunas proteínas esenciales de la Shigella, pues va a estar la IPA-A, que va a participar en la entrada de la bacteria a las células epiteliales. ¿Cómo? Pues va a provocar la despolimerización de localizada de actina. Entonces, esto va a provocar que esas interacciones se debiliten y va a ser capaz de infectar a los enterocitos. Una cosa importante que se me olvidó mencionar es que la bacteria va a entrar directamente a los enterocitos por su membrana vasolateral. Ajá. Por las células M va a entrar directamente en la apical y ya cuando se vayan destruyendo los macrófagos en el tejido linfático, pues va a ser capaz de entrar, pero en su membrana vasolateral. También tenemos la ICSA, que va a ser la necesaria para la polimerización de las células de actina. Entonces, estas dos proteínas son necesarias para la virulencia de esta bacteria. Ah, como ya he dicho,
pues algunas bacterias producen enterotoxinas y otras citotoxinas. En este caso, esta bacteria va a provocar ambas. Entonces, Shigella puede provocar tanto un síndrome diarreico en formas menos graves, como también un síndrome disentérico. Como ya había mencionado mi compañera en la clase pasada, pues las enterotoxinas principalmente van a unirse a proteínas G y aumentando las proteínas, eh, la acción de las proteínas quinasas. ¿Y esto qué va a provocar? Que empiece ahora sí que a sacar más electrolitos del enterocito, provocando una diarrea con una gran cantidad de agua y electrolitos. Y tenemos que en el caso de la disentería, pues va a participar la citotoxina, que va a ser la toxina Shiga, que va a ser una toxina con dos subunidades, la A y la B, que la B principalmente va a ser para unirse al receptor GB3 y la subunidad A va a ser la encargada de la toxicidad en sí, que va a dañar a los ribosomas y por lo tanto va a provocar que se entorpezca la síntesis de proteínas. Y mediante este mecanismo, pues va a provocar la muerte celular en los enterocitos. En este caso de Shigella, pues vamos a tener algunas complicaciones que van a ser la perforación intestinal, prolapso rectal, megacolon tóxico, convulsiones, bacteremia. El principal que les mencioné en la fisiopatología, que es el síndrome hemolítico urémico, hiponatremia prolongada. Eh, Vamos a tener manifestaciones clínicas, ahora sí que generales de la disentería. ¿Cuáles van a ser? Pues deposiciones mucoides y sanguinolentas, fiebre, dolor abdominal, diarrea, pero en este caso hay una diferencia, aparte de la presencia de moco y sangre, va a ser que generalmente es de menor frecuencia de posiciones y tenesmo. Aquí en esta tabla presenta como que una visión general de las diarreas no inflamatorias, que en este caso son las mediadas por enterotoxinas, como las que vimos en el síndrome diarreico, y las diarreas inflamatorias, que estas, como ya he mencionado, se caracterizan por la muerte de los enterocitos o el daño de la mucosa. Pues el sitio anatómico involucrado en las no inflamatorias son generalmente intestino delgado, mientras que en las inflamatorias no hay colon. Aquí el cuadro clínico de las no inflamatorias pues va a ser diarrea acuosa, alta frecuencia, deposiciones, dolor cólico, abdominal frecuente y borborismo, que son presencia de gases. Mientras que en la disentería va a provocar en sí la disentería, eh, la baja generalmente o alta frecuencia de deposiciones, pujo, tenesmo rectal, y aquí un signo importante va a ser la fiebre. Eh, Como las deposiciones son con menor frecuencia y en menos cantidad que en el síndrome diarreico, pues la deshidratación va a ser infrecuente, aunque se toma en cuenta muchas veces eh, a la hora de dar el tratamiento con la tabla que les presentaron la clase pasada de la hidratación. Por lo mismo de que esta es una cuestión inflamatoria, pues algo que puede darnos un diagnóstico, pues puede ser la presencia de leucocitos fecales, mientras que en las no inflamatorias pues no están. Entonces, aquí otros datos importantes son que en las fiebres, la fiebre es común o más marcada en los patógenos invasores. Entonces, podemos ver que cuando hay una fiebre más alta, pues puede estar relacionada a una bacteria que es invasiva. eh, Comparado con las no invasivas que solo producen la citólisis de los enterocitos. Las deposiciones sanguinolentas pues van a estar más relacionadas con los productores de citotoxinas, que son las bacterias productoras de disentería.
Vamos a provocar que a veces la ausencia de leucocitos fecales puede sospechar la infección de E. coli intrahemorrágica. Entonces, este puede ser como un signo diferencial de las otras bacterias, en el caso de la disentería. Y estas no se ven en agentes virales y en bacterias que producen enterotoxinas. Estos dos agentes, tanto los virales como los productores de enterotoxinas, son los que participan en el síndrome diarreico que vimos en la clase pasada. Entonces, pues en estos no se van a ver deposiciones aminolentas. Y los vómitos son más frecuentes en las diarreas virales y los que pueden producir toxinas bacterianas, por ejemplo, Staphylococcus aureus, y es común en el cólera. Entonces, este signo de vómito va a ser más común en el síndrome diarreico. Ahora el diagnóstico. Primero se deben de buscar algunas posibles causas de infecciones de diarrea, como son los fármacos e intolerancias, ya que en este caso, pues, el principal tratamiento de la disentería, aparte de la hidratación, si es necesaria, pues va a ser el uso de antibióticos. Entonces vamos a tener situaciones clínicas que es recomendable realizar en el caso de que tengamos como que sospecha de que se trata de un agente eh, etiológico importante. Como habíamos visto en las disenterías, en la síndrome diarreico, pues no se usa un antimicrobiano, pues en esto sí. Entonces es importante tener como que algunos signos clínicos que nos pueden ayudar a empezar a sospechar de alguna etiología de estas, como son la diarrea con sangre, la fiebre alta y persistente y compromiso del estado general severo, una diarrea persistente mayor a 7 días, el uso reciente de antibióticos, porque esto nos puede dar como que signos de que puede ser Clostridium difficile, porque es la más relacionada con esto, pacientes inmunocomprometidos y alguna situación de brote que esté sucediendo en ese lugar. Ahora puse dos tablas que son como que dos formas de hacer el diagnóstico. En este es como que más general, cuando no tenemos un signo muy claro de que hay eh, sangre con heces o con moco. Entonces, si tenemos una diarrea crónica que no es muy, los ciclos no son muy relacionados con disentería a simple vista, pues los principales estudios que se pueden hacer son la sangre oculta en heces y la lactoferrina fecal y leucocitos fecales. En este caso, pues la sangre oculta en heces nos va a demostrar que hay ahora sí daño en la mucosa, que es un signo de la disentería. La lactoferrina fecal, que es una glucoproteína transportadora de hierro presente en neutrófilos activados. Entonces, esto que va a indicar que si tenemos lactoferrina fecal en heces, este, o sea, que va a estar presente un proceso inflamatorio. Este puede ser un diagnóstico diferencial entre enfermedades inflamatorias y procesos funcionales como intolerancias o el síndrome de intestino irritable. De igual manera, los leucocitos fecales pues, son importantes para diagnosticarnos una cuestión inflamatoria, que señala la existencia de inflamación en el tubo digestivo. Dice que cuantos más leucocitos se encuentren, mayor es la posibilidad de que la infección sea bacteriana. Entonces es como que un principal diagrama de cómo hacer el diagnóstico cuando no tenemos una señal clara de disentería, este, de, de posiciones mucosas con sangre. Ahora cuando tenemos una disentería visible, tenemos un paciente con deposiciones mucosas y seminolentas, pues podemos seguir este diagrama, que aquí primero vamos a tener como que dos divisiones, dependiendo de las características del paciente y los signos clínicos encontrados. Vamos a dividir al paciente en tres. Primero los pacientes inmunocompetentes, a los inmunocomprometidos y a los que estuvieron
usando antibióticos o más relacionado con las cuestiones hospitalarias, que se le puede decir que es posible origen nosocomial. Ahora, si tenemos un paciente inmunocompetente, ¿qué se puede hacer? Pues se le va a recolectar las heces para hacerle un cultivo. En este caso, pues ya ahorita voy a mencionar algunos coprocultivos que se le pueden hacer para descubrir el agente etiológico. Si tenemos inmunocomprometidos, ¿qué vamos a hacer? Pues es lo mismo que con los pacientes inmunocompetentes, pero vamos a agregar algunos agentes que pueden estar relacionados con el bajo nivel del sistema inmunológico, como es el caso de citomegalovirus o este Clostridium difficile igual, como ya he dicho, que igual está presente en inmunocomprometidos. Igual este Mycobacterium avium intracelular, que pueden estar presentes en estos tipos de pacientes. Entonces, aparte de hacer ecoprocultivo, pues se necesita hacer algunos estudios extra para ampliar nuestro posible agente causal. Y en el caso de los pacientes que han tomado antibióticos, que están más relacionados con cuestiones hospitalarias, pues se le va a hacer un estudio específico de Clostridium difficile, ya que es un agente que lo más posible es que este sea el que provoque la infección. Ahora, si tenemos a un paciente que ya tiene diarrea crónica mayor a 30 días, pues se le debe considerar buscar alguna causa no infecciosa, como puede ser alguna cuestión orgánica o intolerancia a un alimento. Y ya si tenemos una temperatura mayor bueno, casi a 39 grados Celsius, pues primero lo que debemos hacer, como es una cuestión ya más, con más urgencia, tenemos que descartar eh, la E. coli enterohemorrágica o productora de Shigella, que es la misma. ¿Por qué? Porque en este caso el tratamiento es más, tiene más diferencia con las demás. Entonces es importante que mediante la epidemiología o la clínica y el laboratorio, pues descartemos lo antes posible esta, porque las demás, los antibióticos pueden estar más, bueno, son más útiles que en este caso. Una cosa que se me olvidó decirles es que aquí cuando ya tengamos que la causa es inflamatoria, con estos este, estudios de laboratorio positivos, pues se le hace colonoscopía y coprocultivo. La colonoscopía principalmente pues para buscar alguna posible etiología parasitaria y ya el coprocultivo para las cuestiones bacterianas. Los coprocultivos que más se usan son dos, que es el agar McConkey y el agar Hector. En este caso, pues, ¿cómo los vamos a diferenciar? El agar McConkey va a diferenciarnos a los fermentadores de lactosa, que son los de color rosado, que principalmente van a ser las E. colis, y los no fermentadores de lactosa, que son es la parte de descoloridos. Entonces, como vemos en todos estos, van a ser no fermentadores de lactosa, y nos puede dar un diagnóstico de E. coli. Y ya uno más específico, pues va a ser el agar Hector, que vamos a poder diferenciar específicamente a la salmonela, que va a ser colonias negras por la producción de ácido sulfhídrico, Shigella, que es una característica que van a ser colonias verdes, y E. coli, que van a ser colonias naranjas, igual por la producción de la fermentación de la lactosa. Ahora el tratamiento, en este caso, pues se va a usar el tratamiento de hidratación en el caso de que se necesite, con la tabla que nos presentaron en la clase pasada. Pero en este caso, algo importante es que aquí se usan antimicrobianos y se va a reservar el uso de estos en las disenterías o en las diarreas acuosas severas con alguna etiología ya conocida bacteriana o parasitaria. Ahora, este, las E. coli generalmente se van a tratar con ciprofloxacino, 500 miligramos
2 veces al día durante 1 o 3 días. O otra opción es trimethoprim con sulfamethoxazol, con con 800 y 160 miligramos durante 7 días. Aquí lo importante, como ya he dicho, es que la E. coli enterohemorrágica o igual la productora de Shiga, la toxina Shiga, pues no se usa antibiótico porque se ve que se tiene relación de que los antibióticos van a provocar que el síndrome hemolítico urémico empeore o incluso pues se provoque. Entonces, en este caso se usa un anticuerpo, puede ser el urtoxazumab. Entonces, por eso en el diagrama que les mostré, cuando ya tenemos un paciente con temperatura muy alta, pues lo más importante es ahora sí que descartar esta posibilidad para que el uso de antibióticos pues, pueda ser más correcto. En el caso de Clostridium difficile, pues se usa metronidazol, 250 miligramos, 4 veces al día, hasta 500 miligramos, 3 veces al día durante 10 días. Campylobacter, pues tenemos igual dos opciones, que es la eritromicina y citromicina. Estas se va a dar principalmente en infecciones graves, recurrentes, prolongadas o inmunosuprimidos, incluso en embarazadas. En Shigella pues tenemos igual dos, que es el ciprofloxacino, y 500 miligramos 2 veces al día durante 1 o 3 días, o trimethoprim y sulfamethoxazol, igual 800 y 160 miligramos durante 7 días. Entonces, como vemos, muchos de los antimicrobianos se parecen, y esa es la importancia de descartar en un paciente más grave. En Salmonella podemos dividir el uso de antimicrobianos en dos, que es en Salmonella y en la Salmonella typhi. Igual en la Salmonella se usa trimethoprim y sulfamethoxazol, sulfamethoxazol a 800, 160 igual miligramos, y ciprofloxacina 500 miligramos 2 veces al día durante 5 a 7 días. Y el otro en la TIFI pues se puede usar ciprofloxacino igual 500 miligramos 2 veces al día por 10 días. Eh, igual o ceftriaxona 1 a 2 gramos al día por 10 días. Y en este caso se puede recomendar el uso de subsalicilato de bismuto en suspensión en diarreas agudas leves a moderadas, no complicadas, e incluso igual loperamida. O sea, solo en este caso pues se pueden usar estos dos, que se ha encontrado que es beneficioso. Entonces, esta ya es la tabla que encontré en la GPC. Igual nos muestra la importancia de conocer que algunas etiologías de disentería pues no se usan en sí antibióticos, sino en este caso anticuerpos. Y ya la siguiente diapositiva pues es la historia natural de la enfermedad, que en este caso pues es de la shigelosis, para ser más específico. Y ya sería todo. ¿Alguna duda o pregunta? Excelente, Miguel. No me metí mucho porque, bueno, ibas bien y además algunas cosas eran refuerzo de lo que habíamos visto en la clase anterior. Pero como ya vi que no tienen preguntas, si me pones la diapositiva de donde está el diagnóstico para que yo pregunte. ¿Este o el? ¿Ese? A, a ver, donde hablaste de la colonoscopía. Aquí veo que Ah, está, sí, pero ¿es acá? sí. ¿De dónde tomaste esta información? Esta fue de un libro de medicina interna, ¿no? Como manual. Ajá. Tengo el nombre, pero tengo que salirme para verlo. No, no importa. Después nos dicen y lo vamos a ver por esto. A ver, Abraham,
¿A qué paciente con diarrea le harías una colonoscopia? Abraham Cruz. A uno con diarrea quizá no hemorrágica. Sí, dicen. A uno con diarrea no hemorrágica, ¿para qué le harías una colonoscopia? em, mm, no sabría decirte. A ver quién le ayuda a Ernesto. La misma pregunta, ¿a qué paciente? Ahí nos tienen puesto en la gráfica, este es el diagnóstico general, ahí lo dicen. Y ahí hay una cosa muy importante que tienen que notar, porque aparentemente, así como se desarrolló el tema, pues la colonoscopia es una parte fundamental para el diagnóstico etiológico. ¿Sí? Pero a ver, Ernesto, ¿a qué paciente probablemente sí le pedirías una endoscopia? Mm, Ahí está la diapositiva, no tienen que inventar. sí, estoy intentando leerlo. Un paciente que tenga deshidratación. Se te va a morir, Ernesto. A ver, Miguel, acláranos. Pues en este caso, ya teniendo los laboratorios de que es una eh, diarrea inflamatoria, pues se usa para buscar posibles causas parasitarias. Pero fíjate que como cuántos crees que tendríamos aquí en Mérida con diarrea inflamatoria, o sea, con disentería, con síndrome disentérico. ¿Serían pocos o serían muchos? Comparada con el síndrome diarreico, No, en número de personas. Sí, comparado con el síndrome diarreico, probablemente sea la proporción, diríamos que el 20%, o sea, a lo mejor hasta menos, ¿no? 20% contra 80% para el síndrome diarreico. Pero en número de personas, probablemente sean bastantes. Entonces, sería impráctico estarles haciendo colonoscopia, además aumentaría, solo para hacer el diagnóstico etiológico. En la vida real, ¿qué se hace, Miguel? Si tú tienes una disentería, un cuadro disenteriforme agudo, ¿le pedirías una endoscopia al paciente? no. Creo que lo más, o sea, si estoy buscando parásitos, usaría Pero ni así, Miguel, si tú tienes un paciente con, bueno, ya no voy a, ya vi que no se dieron cuenta de algo muy importante. En el diagrama de flujo, arriba hasta arribita, 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 dice diarrea crónica. O sea, estamos hablando de mucho más allá de 15 días. Eso es un punto muy importante, porque este diagrama de flujo no está hablando de diarrea infecciosa aguda. Cuando vimos la clase anterior, nos dijeron que la evolución natural de la gran mayoría de las enfermedades diarreicas era hacia la evolución, hacia la curación, en un término promedio de 7 días. Algunos un poquito más, otros un poquito menos. Aún las causas enteroinvasivas, ¿sí? Si se nos iba el diagnóstico y le damos el tratamiento de soporte correctamente, y no le dábamos antibióticos, aún a los que Miguel nos acaba de decir que estaríamos autorizados a dárselas, pues aún en eso la evolución es hacia la curación, alrededor de una semana. ¿Por qué si le damos entonces algunas como estas? Porque el riesgo de complicaciones o de que se hagan crónicas, pues es mayor que en las otras que no son interinvasivas. Pero el punto que quiero tocar es que aquí la endoscopía no es una herramienta fundamental para el diagnóstico de las diarreas agudas, sí para el de las crónicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de otro escenario totalmente diferente. ¿Sí? Para que un paciente tenga diarrea crónica, primero tiene que pasar muchos días, más de 15 días. ¿Sí? Porque a los 15 días le llamamos prolongada y después le llamaremos crónica después de muchos días más.
y por ese tiempo seguramente ya lo habremos paseado por múltiples tratamientos, y para que se haga crónica, pues seguramente no curó, y la otra parte, o no curó porque tiene algo a lo que no le hemos atinado, tiene algo que por su evolución natural no va hacia la mejoría, o el paciente tiene un problema de fondo que impide que se cure. Entonces ahí cuando empezamos a echar mano de cosas que habitualmente no usamos. Entonces la diarrea crónica se sale de todo el contexto de la pesquisa etiológica de la diarrea aguda. Y eso es muy importante que les quede claro. Imagínense ustedes que estén en su consultorio y les llega un paciente con diarrea de un día de evolución y ustedes lo manden con el endoscopista para un procedimiento de diagnóstico. Les van a mandar a la goma, ¿sí? Entonces, no, es importante que pongan el foco en el punto que está arriba, diarrea crónica. Entonces, ese diagrama de flujo, si bien tiene algunas partes que nos pueden servir para el diagnóstico de la diarrea aguda, ¿sí? Pues hay otras que no. Por ejemplo, la endoscopía es uno de los ejemplos, ¿no? Y ahí yo tomaría nada más la cuenta de leucocitos, probablemente la lactoferrina, que es algo que no usamos cotidianamente, y amibe en fresco, que ahorita que veamos amibiasis, nos va a decir en qué consiste la amibe en fresco, si pensamos que es amibiasis. Y si cae en alguna de las condiciones que vimos en la clase pasada, pues decidiremos tomarle un coprocultivo. Y hasta ahí nos iríamos con el diagnóstico microbiológico de la diarrea aguda. Ya cuando está en el hospital, cuando está en la guardería, cuando es un brote, cuando es un inmunocomprometido, cuando tiene VIH-Sida, pues entonces entramos en otro terreno más difícil y más áspero, donde tenemos que echar mano de otras cosas, porque seguramente el paciente no va a mejorar espontáneamente, y además es muy probable que lo que le hagamos de tratamiento pues tampoco funcione, ¿no? Entonces, además de que se extiende las etiologías en los casos de la diarrea crónica prolongada, porque ahí ya no entran solo los agentes infecciosos, sino entran otras cosas que pueden causar diarrea. Además que, como lo vimos la clase, cuando se prolonga la diarrea, hay cambios en el epitelio del intestino que entorpecen la absorción, y eso lo vuelve un círculo vicioso, que solo por ese hecho puede condicionar diarrea. Entonces, nada más ese era el punto que quería aclarar respecto al tema de ahorita. Por lo que respecta a lo demás, pues todo está bien, ¿no? ¿Alguna pregunta o duda? Muy bien, pues vamos a seguir con amibiasis. Muy bien, Miguel. Ahí te recuerdo que nos digas de dónde tomaste la información. Sí, sí, se le agrego las diapositivas y ya las subo a Teams. Ándale. Ok. ¿Sí se ve? Sí, ahí lo tenemos. Ok. Buenos días, yo voy a presentar lo que viene siendo amibiasis. Bueno, primero para Pregúntame, comenzar ¿también a ti veremos. te tocó absceso hepático? No, pero lo toco como parte de las complicaciones. Bueno, perfecto. Entonces después iríamos con absceso hepático. Ok, en cuanto a etiología, tenemos que la amibiasis, como dice su nombre, va a ser causado por la entamoeba histolítica, y también está la entamoeba dispar. Estas son las dos especies que pueden causar la amibiasis. La forma de encontrarlas va a ser, obviamente, como lo vimos en la clase de lo que eran los parásitos, que eran los quistes y los trofozoitos. Los quistes van a ser la forma infecciosa y los trofozoitos van a ser la forma productora de enfermedad. Morfológicamente, entre estas dos especies va a ser indistinguible, pero lo que va a tener problemas a la hora de saber en la epidemiología cuál es más común o cuál causa más enfermedad.
Lo que sí podemos diferenciar es que la entomaba histolítica va a producir la enfermedad invasora, lo cual la de dispar no causa. Aquí tenemos este cuadro con el que tenemos lo que viene siendo la simbología de estado infectivo y de diagnóstico, y tenemos que viene siendo el quiste y el trofozoito. Y pues lo que va a hacer es que el trofozoito va inmaduro, el quiste inmaduro va a ingresar en el cuerpo, y ya cuando se deposite en alguna zona, por ejemplo, sobre todo obviamente en el intestino, pues va a eclosionar y va a liberar trofozoitos. A ver, no, regrésate tantito para que nos puntualices algo. Entonces ya nos dijiste que la forma infectante de la amiba es el quiste. ¿Y la forma diagnóstica? El trofozoito. ¿Por qué el quiste? ¿No podemos ver quistes en la materia fecal? Sí, de hecho es una forma de diagnóstico. Ahí están las dos. Pero ¿cuál sería el problema con relación al diagnóstico al observar quistes y no trofozoitos? José. ¿Me repite la pregunta? No la entendí. No entendí lo que dijiste, de repente como que no. Ajá, no entendí su pregunta. A ver, si yo quiero asegurar que la causa de la disentería es una amibiasis, ¿cuál es el elemento que debo ver para decir si es una amibiasis? Solo hay dos elementos. Está el quiste y está el trofozoito, y ambos pueden estar presentes en la materia fecal. Pero ¿cuál me asegura que la enfermedad es causada por amibia? ¿Cuál de los dos elementos tengo que observar? O sea, ¿cuál es la forma patógena? Pues el trofozoito. El trofozoito. Entonces el quiste, el que veamos quistes, no lo liga directamente al cuadro clínico. ¿Por qué? Porque en muchos casos tenemos ahí en el tubo digestivo, en el colon, amibas que no nos están causando daño, que no están invadiendo, ¿sí? Además de que es posible que no sean histolíticas, porque a veces no se pueden diferenciar. Y entonces el quiste no nos asegura, el ver quistes en un paciente con disentería sin ver trofozoitos, pues no nos asegura que la causa de la diarrea sea la amibiasis. Ahí le tenemos que echar cerebro, ¿sí? O tenemos que tomar estudios precisos, porque como bien nos dijeron ahorita, cuando la amiba se sale de su ambiente favorable, rápidamente se enquista. Entonces es posible que un paciente que tenga disentería amibiana esté expulsando a través de la materia fecal trofozoitos, pero si no tomamos la muestra correctamente, se van a enquistar y no los vamos a ver, y entonces nos vamos a equivocar. O vamos a empezar a pensar que quién sabe si las amibas son la causa de la enfermedad. Entonces es muy importante, ¿sí?, que tengamos claro este concepto. Hay personas que expulsan quistes de amiba, que no tienen diarrea y que por lo tanto no tienen amibiasis. Y esas personas pueden tener diarrea por otros agentes infecciosos y seguir expulsando los quistes y no ser la causa de la diarrea. Pero la persona que expulsa trofozoitos, sin duda que la podemos ligar a la enfermedad. Y aquí es donde sí, Carlos, es donde cuando necesitamos apremiar el diagnóstico, sí le podemos hacer una colonoscopía. También hay indicaciones de a quién hacerle colonoscopía. ¿Sí? Bien, entonces nos dijeron que la forma quística, la forma quística es la forma que causa la infección en el colon, pero hay alguna excepción. José, ¿cuál sería la excepción de que el quiste ya no sea la forma infectante, sino el trofozoito? ¿Cuál sería la excepción? Pues si no sabes, dímelo rápido, ya yo me voy. No se me ocurre. Entonces lo que estamos viendo ahorita es la forma clínica intestinal, pero la forma clínica intestinal no es la única forma. ¿Sí? El agente, ¿cómo se llama? La forma infectante del parásito para dar colitis es el quiste, pero por ejemplo,
para la amibiasis de la piel, ¿sí? Si se comparten algunos factores de riesgo, pues ya no es el quiste, sino el trofozoito. Esto quiere decir que si yo agarro materia fecal y tiene quistes del parásito, pues no me va, es improbable que yo tenga una amibiasis cutánea, pero si tengo contacto con materia fecal que tiene trofozoitos, entonces sí puedo tener una amibiasis cutánea, que es una forma clínica, que sucede en algunas condiciones, cuando se tiene relaciones sexuales anales o cuando por contigüidad hay infección de la piel del perineo de la zona glútea, ¿sí? Porque pues por ahí se están eliminando los trofozoitos, ¿no? Entonces, en esta variante clínica, el agente que causa la enfermedad directamente es el trofozoito. Bueno, síguele. Ok. En cuanto a la epidemiología, tenemos que principalmente va a ser en países pobres y en países de desarrollo. Se calcula que el 20% de la población está infectada y el 10% va a causar una enfermedad invasora, que puede ser en zonas de la piel, como mencionó el doctor, o puede ser a otros órganos. Entre las dos especies, que viene siendo la histolítica y la dispar, tenemos que es 9:1 la proporción que se calcula a favor de la dispar. Y va a ser la infección por medio de la ingestión de quistes de portadores en el caso de la forma no clásica, o sea, la normal que tenemos de amibiasis intestinal. Y tenemos que el absceso hepático amibiano, que es una de sus complicaciones pues más relevantes, se estima que 1 millón de personas lo van a presentar anualmente. A pesar de que tiene un número alto de la población que parece que está infectada, existen lugares donde la presencia de esta ameba es endémica, y como mencionó el doctor, hay casos de asintomáticos en el que no presentan ningún síntoma. A ver, detente tantito allá. Yo tengo aquí a mi vista la semana epidemiológica número 17 del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, donde estoy observando que el año pasado, en 2020, se reportaron en toda la República Mexicana 45.723 casos, casi 50.000 casos de amibiasis intestinal. ¿Sí? El año pasado en Yucatán hubo 4.000 casos, te estoy redondeando, son 4.020, son 4.000 casos en el 2020. ¿Sí? Este año, ¿sí? Durante 17 semanas, ¿sí? En toda la República Mexicana ha habido 2.426 casos, casi 2.500, de los cuales 211 en esta semana, solo en la semana, han sido en Yucatán. Semana 17 en Yucatán ha habido alrededor de 200 casos, y en 17 semanas acumuladas tenemos 3.000 casos de amibiasis intestinal. Ya estamos acercándonos a todos los casos, que fueron 4.000 en el año de 2020. O sea, tenemos más casos en Yucatán de amibiasis este año. No, evidentemente ya les digo un montón. Estoy en Veracruz. En Yucatán tenemos 73 casos en esta semana, con 600 en 17 semanas. Estaba yo en Veracruz. En Veracruz hay mucho más. En todo el 2020 en Yucatán fueron 1.300 casos. Los datos que les di anteriormente fueron de Veracruz. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos menos casos este año que el año pasado en Yucatán. Pero bueno, es una enfermedad que está presente en el estado y que ahí va. Seguramente están subestimados los casos porque no todos se reportan. Llama mucho la atención, a ver, Tamaulipas, porque en Tamaulipas no hay nada. ¿Sí? Creo que no reportan. Bien, adelante, José.
Ok, en cuanto a la patogenia, tenemos que una vez que ya ingresó la entamoeba histolítica, su mecanismo de acción va a ser a través de la adhesión y destrucción de la mucosa colónica en su modo trofozoito. Esto va a hacerlo liberando, por ejemplo, proteasas y otras sustancias que van a destruir lo que viene siendo toda la capa, la pared del colon. Esto puede causar ulceraciones y esto, al hacer una ulceración y con probabilidad de perforación de toda la pared del colon, puede provocar la forma invasora hacia otros órganos. Es común que en el caso de la complicación hepática viaje por la vía portal al hígado, o en el caso hacia la piel y genitales por antigüedad, ya sea porque se vaya esparciendo de adentro hacia afuera, o también, como sobre todo, por gente que practica el sexo anal y pues llegue a zonas exteriores. Incluso del hígado puede llegar a lo que viene siendo pleura, pulmones, pericardio, peritoneo, riñones, entre otras cosas. Otra cosa que podría provocar, por ejemplo, si llegara a lo que viene siendo todo el peritoneo y la cavidad abdominal, sería porque una de sus complicaciones es que puede causar apendicitis. Y si se llegase a reventar el apéndice, pues generaría la peritonitis, ¿no? Dentro de sus mecanismos de lesión, por ejemplo, tenemos estas 5 particulares que vienen siendo la rectocolitis ulcerosa, la colitis fulminante, la apendicitis amebiana, el ameboma y la lesión hepática. Estas pueden estar asociadas mutuamente, o sea que si presentamos una no necesariamente puede ser, no es exclusiva, sino puede haber otras, o sea, pueden haber varias presentaciones de estas lesiones. Y vamos a notar una característica de sus lesiones que hace que tiendan más hacia la necrosis que hacia la inflamación. Y se va a ver en cuando se realizan los estudios diagnósticos, que las lesiones van a haber siempre puntos de necrosis. La rectocolitis ulcerosa, aquí tenemos una imagen. Tenemos que nuevamente van a ser lesiones en la porción sigmoides. Van a ser de ese tamaño, de 0.1 a 0.5 centímetros, redondeadas, con centro necrótico, que es lo que había mencionado, y va a haber heces hemorrágicas con mucosas amarillentas. En el caso de las úlceras, tenemos que son de 1 a 5 centímetros, van a presentarse principalmente en la zona del ciego y del colon ascendente, y van a estar, esas lesiones las úlceras van a tener fibrina y van a ser similares a las de la colitis pseudomembranosa. En cuanto a la colitis fulminante, tenemos que va a presentar úlceras muy extensas, a diferencia que las anteriores eran más pequeñas. Estas van a ser muy extensas, profundas y pueden incluso causar perforaciones. También a esta colitis fulminante se le puede llamar, me parece que es colon tóxico. Y esta va a ser ya que va a atravesar todas las capas del colon, y esta es una de las lesiones que puede provocar extensión a otros órganos. En cuanto a la apendicitis amebiana, tenemos que pues, va a causar la típico cuadro que va a ser inflamación, necrosis de la zona, o sea, de la apendicitis, y puede haber una perforación de la apendicitis y causar las complicaciones, como mencioné, de la peritonitis. El ameboma es una lesión granulomatosa pseudotumoral que va a afectar a la mucosa y la submucosa. Realmente ahí sí, doctor, no sabría mucho qué agregar, porque en el libro del combate no mencionaba gran información del ameboma. Y busqué, por ejemplo, un artículo, pero no. Pero, ¿cuál sería el cuadro clínico? ¿Qué esperarías? Ahí te está diciendo que es una lesión granulomatosa pseudotumoral que afecta a la mucosa, su mucosa. No te dice ningún cuadro clínico. Ah, eso lo tengo después. Ah, perfecto. Sí, lo tengo por cada lesión. De acuerdo, pues síguele. Okay. Luego tengo aquí la lesión hepática, que lo que mencionaba, que va a ser a través de la vena porta y va a causar el absceso hepático amebiano, que vamos a ver más detalle después, pero nada más así de manera general en cuanto a su patomorfología, tenemos que viene siendo focos de necrosis pequeños que van a dar lugar a la formación de cavidades
con material necrótico y van a ser lo que le llaman abscesos. Sin embargo, a diferencia de los abscesos que tenemos normalmente en cuenta, este no va a tener contenido purulento. Y va a ser más común en lo que viene siendo en el lóbulo derecho, como podemos ver. Aquí en el lóbulo derecho, y aquí tenemos otra opción. Aquí está al revés, pero o sea, aquí está del lado izquierdo, pero es principalmente en el lóbulo derecho. Ahora, en cuanto al cuadro clínico y las complicaciones, tenemos que esas mismas presentaciones de lesiones que tenemos van a tener un cuadro clínico específico cada una que van a servir a su diagnóstico. En el caso de la rectocolitis amebiana, también se le conoce como diarrea disentérica, va a tener la diarrea disentérica o disentería amebiana. En el caso de la colitis fulminante, también se le conoce como colon tóxico amebiano. Y la apendicitis amebiana, dependiendo de una pequeña variación, se le va a conocer como tifloapendicitis. Y luego está la ameboma y la amebiasis hepática. La disentérica, la diarrea disentérica o rectocolitis amebiana va a ser una forma típica de disentería, que es lo que nos acaban de mencionar, que va a tener evacuaciones mucosanguinolentas, va a tener escasa materia fecal, va a tener dolor cólico abdominal y tenesmo. En el caso de ¿qué tan frecuente es? Es más frecuente en los adultos que en los niños. Y si son leves a moderadas, normalmente son afebriles e infrecuentes manifestaciones sistémicas. Pero en casos graves pueden ser febriles y pueden complicar a la hora de diferenciar el diagnóstico diferencial que te presente fiebre. Porque la fiebre es un punto importante a diferenciar entre las formas como bacterianas como la de la Shigella y otras especies. Pero cuando ya es forma grave y tiene fiebre, pues eso va a complicar un poco el diagnóstico. También tenemos que puede causar la deshidratación y un desequilibrio ácido-base. Con la colitis fulminante, aquí tenemos que es más común en los niños de 2 años, que sean de 2 años para abajo y que tengan desnutrición. Su cuadro clínico es rápido, va a avanzar de manera rápida. Vamos a tener lesiones ulceronecróticas en todo el colon, que era lo que mencionaba, que son úlceras muy amplias que abarcan la extensión del colon. Evacuaciones mucosanguinolentas, eso siempre va a estar. Escasa materia fecal, dolor cólico abdominal intenso igual, y va a tener hematoquesia. Puede haber perforación, que era la que mencionaba, y esto puede causar la complicación de peritonitis, pero que va a tener las características de fiebre muy elevada y choque séptico, entre otros síntomas propios de la peritonitis. La apendicitis amebiana tenemos que es más común en adultos jóvenes. Sí. Y tenemos que, por ejemplo, la proporción es que en los menores de 20 años representaría el 12% y en los niños entre el 10 y el 15%. Suele presentar en los 2/3 de los casos lesiones ulcerosas en el ciego, y cuando tiene esas lesiones ulcerosas en el ciego se le va a conocer como tifloapendicitis. También tenemos que se presenten 2 formas, una forma aguda y que es indistinguible de la forma clásica de apendicitis bacteriana. Y tenemos otra forma que va a presentar 4 a 7 días de diarrea mucosanguinolenta, fiebre, vómitos, dolor en mi abdomen derecho y una irritación peritoneal. Y esta forma es la más frecuente y esta sí nos va a permitir distinguir de la forma clásica de la apendicitis. El ameboma tenemos que presenta necrosis, inflamación, edema en el colon. Este edema es muy, muy importante porque sí lo presenta, la ameboma es el único que lo menciona, que presenta edema en todo el colon. Y tenemos que es más común en adultos y niños. Sin embargo, en los niños va a aparecer como una tumoración abdominal con diarrea mucosanguinolenta o una suboclusión intestinal. Y en el caso de la amebiasis hepática, de manera breve, para no quitar la siguiente exposición, tenemos que va a presentar la fiebre en el 100% de los casos, la hepatomegalia se presenta en el 97% de los casos, el dolor en el hipocondrio derecho en el 85%. Pero a ver, la amibiasis déjala porque la vamos a tocar aparte, ¿no? Bríncatela. Ok. En cuanto al diagnóstico, tenemos que
para el caso de la rectocolitis amibiana, pues usamos primero el cuadro clínico, que son las evacuaciones mucosanguinolentas, que va a ser afebril en la mayoría de los casos, y observación de trofosferitos en el moco fecal, que es lo que mencionaba el doctor. A pesar de que los quistes pueden estar presentes, si es una zona endémica o una versión asintomática, no significa que tenga, o sea, la enfermedad sea causada por eso. Pero si hay trofosferitos, lo más probable es que sí sea la causa de la enfermedad. Tenemos que en las muestras por rectoscopía de las lesiones, vamos a tener que en más del 90% va a estar presente, lo que va a dar un diagnóstico positivo. Y en muestras por la cucharilla rectal, que es otro método, va a ser en más del 60%. Cuando se hace endoscopía se presenta edema, hiperemia, que vamos a poder observar con la presencia de úlceras dependientes de la gravedad. Y, o sea, depende de la gravedad de la rectocolitis, va a depender esa cantidad de úlceras. Y la presencia de los anticuerpos va a estar en el 50% de los casos en las fases agudas y en el 90% de los casos después de 2 semanas. A ver, detente tantito ya. ¿Tienes alguna más de diagnóstico adelante? ¿O ya es todo? Sí, Eso... no, sí, tengo más. Sí, no, bueno, vamos a puntualizar acá. Que los estudios que son más importantes en la fase aguda de la enfermedad son dos. Una es la citología del moco fecal, que es la que tienes ahí puesto arriba, donde podemos ver inflamación con muchos leucocitos, pero predominan mononucleares. Y si la muestra se observa en fresco y se observa rápida, es factible que en la citología de moco fecal se puedan observar trofozoitos de amiba. Pero el estudio más práctico y más fácil e intencionado para ir a buscar los trofozoitos se llama amiba en fresco. Y es lo que tienes puesto aquí como cucharilla rectal. Sí, donde te dice que en más del 60% de las veces, si tiene amibiasis, se puede observar el trofozoito. ¿En qué consiste este estudio de la cucharilla rectal? ¿Cuál es la diferencia entre la amiba en fresco o otro coproparasitoscópico en fresco, ¿sí?, y la cucharilla rectal? Pues la cucharilla rectal es una especie de aplicador, como si fuera un removedor de jaiboles que tiene en la punta una bolita con una muesquita, una especie de cucharilla, ¿no? Es de cristal. Y para tomar la muestra se introduce en las márgenes del ano, en el ano, esa cucharilla rectal, sí, alrededor de entre 1 y 2 centímetros, se rota para traer el material que está por allá, se extrae la cucharilla y se pone en un tubo de ensayo con solución salina tibia, se remoja, ¿sí?, y se lleva inmediatamente al laboratorio. ¿Por qué se está tomando así? Para evitar, primero la muestra se observa rápidamente, y las condiciones en las que se toma está asegurando que si hay trofozoitos y los arrastramos, los vamos a ver antes de que se enquisten, ¿sí? Entonces, ese es uno de los estudios de elección cuando se está sospechando de amibiasis intestinal. Y la presencia de anticuerpos, pues, tienen poca relevancia ante un cuadro clínico de diarrea. ¿Por qué? Pues porque es más fácil ir directamente a buscar el agente etiológico. O ahora, aquí sí que es más fácil que si no lo encuentro por los procedimientos habituales, es más práctico hacerlo en endoscopía, una rectoscopía, ni siquiera una endoscopía, una rectoscopía para ver las úlceras y tomar la muestra directamente. Pero sí que la presencia de anticuerpos van a ser útiles en el diagnóstico de la amibiasis invasora, sobre todo de la amibiasis hepática, porque ahí ya no está fácil el diagnóstico. A veces no se tiene ni siquiera el antecedente de haber colitis, ¿sí?, y el cuadro clínico con el que debuta el paciente es un cuadro del dolor abdominal con datos de enfermedad hepática. Entonces ahí sí los anticuerpos pues, son los que tendrían que un papel más importante, porque hagamos lo que hagamos en el colon, pues no nos va a orientar a que si lo que está ahí en el hígado es o no es amiba, ¿no? Muy bien, adelante entonces. Ok. En cuanto a la colitis fulminante, tenemos que se va a apoyar el diagnóstico en el cuadro clínico. El
el cuadro radiológico, también la presencia de eritrofocitos fecales, más la serología. Lo que viene siendo en la radioscopía, vamos a ver lesiones necróticas y las úlceras sangrantes. En la apendicitis amebiana va a ser muy difícil diferenciarla de la bacteriana y normalmente se establece el diagnóstico definitivo hasta que se hizo la extirpación y se hace el examen histopatológico. La ameboma vamos a presentar una masa abdominal palpable y la diarrea mucosanguinolenta. Y esta, si está en la unión del recto sigmoide, con una biopsia en la endoscopía va a ser suficiente para el diagnóstico. La amebiasis hepática, bueno, que lo van a tocar después, no lo voy a tocar para que lo digan en la siguiente exposición. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que la colitis se debe diferenciar de las causadas por la Shigella, Campylobacter, la E. coli invasora o el Vibrio parahemolyticus, que son las formas bacterianas. Tenemos que, como habíamos mencionado, que en los lugares endémicos de las amebiasis, tenemos que incluso va a ser más común, obviamente, la disentería con Shigella, porque habíamos mencionado que a pesar de que hay una alta presencia de la amebiasis, o sea, de la entomóeba estolítica en las personas, normalmente son asintomáticos los casos. En el caso del colon tóxico, debemos diferenciarlo con otras causas de perforación intestinal y la peritonitis, ya que, como mencionamos, al atravesar la pared puede causar esto y pues hay que diferenciar en otras formas. La apendicitis amebiana, solo con el estudio histopatológico se va a poder diferenciar la causa se va a poder saber hasta que ya se haga el estudio histopatológico, o a menos que se le añadan otras complicaciones. Si tenemos apendicitis amebiana y tenemos, por ejemplo, la amebiasis hepática o alguna de las anteriores, pues nos inclinaríamos más por la amebiasis. En el caso del ameboma, vamos a tener que diferenciarlo de algún tumor abdominal o de la tuberculosis peritoneal. Y de la amebiasis hepática, tenemos que ver de los abscesos piógenos o hepatitis bacteriana. Aquí tenemos un cuadro en el que comparan la diferencia entre disentería amebiana y la disentería bacilar, que viene siendo, aunque muy general, porque son muchos agentes patógenos, y aquí viene la histolítica, pero tenemos, por ejemplo, que esta es de presentación de inicio gradual, tarda varias semanas, y en este caso va a ser súbita, 24 a 72 horas. Aquí suele causar fiebre, y normalmente aquí suele ser en las formas leves y moderadas, no suele causar fiebre, suele ser afebril. A menos que sean los niños. En los niños ahí sí presentan la fiebre, eso sí ahí sí es un signo particular. Tenemos que las heces, la apariencia de las heces va a ser líquidas desde el principio, y en el caso de la amebiana, tenemos que vienen siendo escasa cantidad y además son semiformadas, o sea, no son tan líquidas. Tenemos que no hay hepatomegalia en la disentería basilar, y aquí sí podemos presentarlo, sobre todo por las complicaciones. Tenemos que las úlceras son difusas y normalmente no atraviesan la lámina propia, y en este caso son la forma clásica de botón de camisa y van a ser segmentarias. Siguiente. En cuanto al tratamiento, tenemos que en general se va a utilizar metronidazol a 30 a 40 miligramos por kilo por día, a vía oral cada 8 horas por 7 a 10 días. También se puede usar la forma intravenosa, y hay que destacar que no se reporta diferencia entre el tratamiento con vía oral y vía intravenosa, a menos que por otra situación la persona no pueda ingerir vía oral. Tenemos que otros fármacos que se pueden usar pueden ser otros derivados como el timidazol, el ornidazol, entre otros. Y para eliminar los quistes, además del tratamiento y para tratar la enfermedad, pues debemos eliminar los quistes para garantizar que no haya una reinfección o un contagio hacia otras personas. Después del tratamiento se va a utilizar quinfamida en vía oral a 100 miligramos cada 8 horas por un día. Bueno, ya lo tienes acá. Ah. Lo que pasa es que quería que te regreses al anterior,
porque pensé que ya no tenías otra diapositiva, pero bueno, síguele, ya vi que ya tienes otra con... Ok, en cuanto al tratamiento quirúrgico, se va a utilizar el tratamiento quirúrgico para los casos de colitis fulminante y la apendicitis amibiana, ya que pueden, como mencioné, pueden perforar y esparcirse la infección. En este caso, la colitis fulminante se utiliza una resección de la zona afectada y en la apendicitis, pues la extirpación de la apendicitis. Para el absceso hepático, pues, según la GPC se va a utilizar este medicamento, pero voy a dejar que lo mencionen a más detalle en la siguiente exposición. Y se menciona en el libro del Kumate que hay una discusión entre si se debe de tratar a los que son portadores, o sea, a los que son asintomáticos, y pues se menciona, como ya lo hemos comentado en anteriores casos, que cuando son en lugares endémicos y hay demasiada población la que tiene la presencia de esta ameba, pues no resulta práctico ni tampoco viable en cuanto a económico andar tratando a todas las personas y quitarles a todos los quistes. Entonces, solo se va a hacer a los portadores el tratamiento cuando la justificación sea para quitarles la posibilidad de contagiar a otros y cuando sean lugares de baja prevalencia y de baja probabilidad de reinfección. Y pues, como en el caso anterior, se va a utilizar para acción luminal la quinfamida, la etofamida o la nitazoxanida. A ver, José Francisco, dime 2 personas en las que sí le indicarías tratamiento para los quistes de amiba, o sea, para colonización más que infección, a los que sí les darías tratamiento de erradicación. Pues, según leí, una opción es a las personas que tratan con alimentos, por ejemplo, porque es muy probable perfecto, que perfecto. A los manejadores de alimentos. ¿Por qué? Porque tienen el riesgo no tienen el riesgo, pueden, si no tienen cuidado, infectar a otras personas, ¿no? Entonces, uno es a los manejadores de alimentos. Ahí está claro. A eso si tienen amibas en el colon, aunque no tengan enfermedad, pues estaría justificado darle tratamiento. ¿Y cuál sería otro? Se me ocurre, por ejemplo, por ejemplo, a uno que tenga contactos con niños, porque los niños también ahí puede ser más grave, o a lo mejor con el que tenga contacto con un paciente que sea inmunodeprimido, no sé. Pues podría ser, pero yo diría que, por ejemplo, cuando veamos el siguiente tema, que es amibiasis hepática, que es la complicación, es una de las complicaciones más frecuentes, vamos a ver que es muy común en los alcohólicos. Entonces, en los alcohólicos o aquel paciente que tiene enfermedad hepática crónica, ¿sí? Pues si está colonizado por amiba, pues ahí sí está indicado darle tratamiento, aunque nunca haya tenido enfermedad, para quitarle la posibilidad de que sobre un problema se monte otro. Y puede haber otras excepciones, pero aquí ya nada más pusimos 2. ¿Cuáles son esas 2? Manejadores de alimentos y personas alcohólicas o con enfermedad hepática crónica, ¿no? A eso sí. Muy bien, síguele. Y pues ya nada más para terminar, tenemos que la prevención, pues es como con todos los casos de parásitos, que viene siendo utilizar agua purificada, eliminación correcta de las excretas, todos esos lugares donde no tienen plomería y tienen que hacerlo en letrinas, pues pueden contaminar el agua y si la gente aparte, que es muy común que aparte usen el agua de pozo, por ejemplo, pues puede contagiar, ¿no? También tenemos la higiene de los alimentos y las bebidas, típico, la desinfección correcta y pues el control de higiene en hogares, establecimientos, los establecimientos, como mencionamos, a las personas que manejan alimentos para no generar una epidemia y contagiar a todas las personas que vayan a comer ahí. Y el control de higiene en hogares, pues así como los adultos que controlen, por ejemplo, a los niños y que tengan una correcta higiene para no tener casos pediátricos, ¿no? Y también se mencionaba que la vacunación pues, sigue en investigación como una posibilidad para minorar los casos. Y sería todo. Perfecto. Muy bien, pues vamos a continuar con amibiasis hepática. En lo que preparan las diapositivas, voy a compartir rápidamente mi pantalla.
ver, para mostrarles lo que les dije. Me revolví un poco porque tenía yo toda la tabla del... Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? José. Sí, ya se ve. Sí, sí se ve. Sí se ve. Sí, ya se ve. Entonces lo que tenemos acá es un pedacito de una de las tablas de la semana 17 del boletín epidemiológico. Y aquí en esta columna tenemos la lamidiasis intestinal, y les estaba comentando que en la semana 17, ¿sí?, en toda la República se han reportado alrededor de 2.500 casos, ¿sí? Y el acumulado de 2020 fueron 45.723. En Yucatán, en lo que va de la semana, esta es la semana 17, se han reportado, miren, 73 casos, ¿sí? Y se han acumulado en 17 semanas un poquito más de 670 más o menos, y en 2020 pues hubo 2.299. Y de paso vamos a ver la columna de absceso hepático amidiano, ¿sí?, que en el 2021 en toda la República Mexicana hubo 237 casos, ¿sí? Y este año, ¿sí?, en la semana 17 hubo 12 casos, y en 17 semanas acumuladas en toda la República, pues hay un poquito más de 110 casos, más o menos 110 casos. En Yucatán, el año pasado hubo 4 casos, ¿sí? Y este año hemos tenido 2 casos de amidiasis hepática. O sea, es relativamente poco, o por lo menos poco lo que está reportado, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver el tema rápidamente. Que nos compartan las diapositivas, tenemos 20 minutos. ¿Qué pasó? ¿A quién le toca el siguiente? A ver, el número 4 de la lista, ¿no? A mí, pero no puedo compartir mi pantalla. No puede compartirla. A ver, si nos pónganos las diapositivas en el chat para que yo las abra. Arrástrelas para allá. Arrastre las diapositivas al chat y yo las comparto. Okay.
Tampoco las puede poner en el chat. Sí, se está cargando. Ahora las voy a abrir yo. A ver, alguien ya las... Creo que ya se abrieron, ¿eh? A ver, ya están aquí, no sé yo. Dame. Ahí está, ya está listo. Ok, ¿sí me escuchan? Sí, le escuchamos. A ver, le voy a ceder el control. Pídame el control de las diapositivas para que usted las mueva. Ahí está, muévalas. Ok, bueno, pues el siguiente tema es el absceso hepático mediano, que es una de las complicaciones de la meiosis. Ay, no puedo cambiar la diapositiva. A ver, entonces, ahí está, ya está. Con el ratón las puede cambiar, pero bueno, yo se los cambio. Ok, gracias. Bueno, vamos a empezar definiendo lo que es el absceso hepático a mediano. Este se trata de una necrosis enzimática de los hepatocitos y múltiples microabscesos que van a confluir y habitualmente van a formar una cavidad única que va a contener un líquido homogéneo que puede variar en color desde crema blanca hasta el llamado pasta de anchoas. En la imagen inferior pueden observar más o menos cómo luce pues, la coloración del líquido que contienen estos abscesos. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la etiología, como ya sabemos, va a estar causado por el protozoario entamoeba histolítica. Y bueno, los portadores sanos de este protozoario van a excretar en las heces los quistes que se van a transmitir principalmente a través del agua o de alimentos contaminados. Sin embargo, en algunos casos, esta transmisión también puede darse a través del sexo oral y anal, como había mencionado el doctor previamente. Y bueno, una característica importante es que los quistes de este protozoario van a ser resistentes al ácido gástrico. Y una vez que los trofozoitos son liberados, van a colonizar el ciego. Y bueno, pues esta infección se va a iniciar cuando los trofozoitos se adhieren a la mucosa y la penetran. Entonces, tras una vez que estos la penetran, la afectación hepática se va a producir tras
tras la invasión de este microorganismo en las vénulas mesentéricas y van a llegar hasta la circulación portal, donde, bueno, una vez en el hígado van a formar los abscesos. Bueno, en cuanto a la epidemiología, se estima que a nivel mundial alrededor de 500 millones de personas padecen amebiasis anualmente, de las cuales solo el 1% va a desarrollar el absceso hepático amebiano. Y bueno, de estas, unos 110,000 van a morir por complicaciones intra- y extraintestinales, y al igual que muchas otras infecciones, esto va a ser frecuente en países pobres y en vías de desarrollo, que estos van a ser conocidos como zonas endémicas, y México pues es una de ellas. De hecho, en México existen reportes de hasta un 8.4% de amebiasis extraintestinal, y pues esta prevalencia va a ser propiciada por las condiciones socioeconómicas, la falta de infraestructura sanitaria adecuada, el riego de cultivos con aguas residuales. Bien. Más específicamente, el absceso hepático mediano va a ser más frecuente en áreas tropicales como la India, el sur y el oeste de África, el lejano oriente, América del Sur y América Central. Los hombres van a ser más propensos que las mujeres a tener amebiasis invasivas, disentería, abscesos hepáticos, perforación del colon, peritonitis, apendicitis y ameboma, aunque se desconocen realmente cuáles son los mecanismos que pues intervienen en esta diferencia en cuanto al sexo, ¿no? Y bueno, también vamos a ver que va a afectar principalmente a hombres entre 18 y 50 años y rara vez a niños. Bueno, también es importante resaltar que la población mexicana va a presentar el mediador inmunológico HLA-DR3, que los va a hacer más susceptibles al padecer esta enfermedad. Bueno, la adquisición de esta enfermedad también puede ocurrir como consecuencia de viajes a zonas endémicas, que pueden ser por periodos tan cortos como 4 días, y eso basta para que hasta en el 35% de los viajeros se presente esta condición. ¿No le ha cambiado la diapositiva? Bueno. Liliana. Sí. No le escuchamos, Liliana. Hola, ¿me escuchan? Ahorita sí, ya le empezamos a escuchar otra vez. Pero de esta diapositiva no le hemos oído nada, de los factores de riesgo. Ok. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, como ya mencioné previamente, va a ser más frecuente en el sexo masculino, sobre todo en la edad de entre los 30 a los 50 años. El alcoholismo también va a ser un factor de riesgo para pues, presentar el absceso hepático, así como la presencia de padecimientos oncológicos, las prácticas homosexuales, que como ya había mencionado antes, una posible vía de transmisión es a través de pues, las relaciones por vía anal. También la inmunosupresión, como por ejemplo en pacientes con VIH, el habitar o viajar a zonas endémicas, que bueno, pues en el caso de nosotros, por el mero hecho de pues, ya habitar en México, pues ya supone un riesgo.
Sí, aquí no hay nada. Aquí no hubo nada. Sí, una disculpa, doctor, no logré acabar mi presentación. Bueno, entonces mire, ya estamos sobre el tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a interrumpirla ya. ¿Sí? Nos vamos a continuar en la siguiente clase con el cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento, y nos vamos a seguir con todo el resto del bloque. ¿Sí? Vamos a ver si pueden dejar de grabar. Voy a quitarla.